en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de recibir estas verdades, de recibir estos principios que están endógenamente, Señor, en tu palabra. Y poderlo, Señor, transmitir a tu pueblo. Principios, Señor, que me han mantenido en vida, en salud, en solvencia financiera, Señor. Te doy gracias. Porque el orar es bueno, es hablar contigo. El ayunar, Señor, cuando se hace con motivos correctos es muy bueno. Y el vigilar, Señor, y pasar la noche buscando tu rostro, tu hermosura, tu presencia, es bueno. Pero nada de esto puede ocupar el lugar de la palabra. Pedro dijo, nosotros persistiremos en oración y en el misterio de la palabra. Tu palabra sostiene el universo. Por tu palabra hiciste los mundos, Señor, y todo lo que hay. Y el simple hecho de que me hayas escogido a mí y me hayas sacado de lo más bajo, de lo más vil, para confiarme en tu palabra, estoy agradecido. Tu palabra ha sostenido mi hogar, mi vida, mi salud, mis finanzas, el ministerio. En una ocasión dijiste a tus discípulos, después de darle la comisión, le dijiste, sin mí nada podéis hacer. Dijiste, bienaventurados los pobres en espíritu, que son aquellos que reconocen la necesidad que tienen de ti y de tu gracia. Los que no son arrogantes y soberbios ante tu presencia. Los que son fuertes ante las circunstancias negativas, pero que son débiles y humildes y sencillos y dependientes ante un Dios fuerte como eres tú. Te doy gracias por librarme de una muerte prematura. Te doy gracias, Señor, por librarme de tantas cosas y peligros que han podido venir, Señor, en contra de mí, que yo ignoro, pero que tú tuviste una intervención y me libraste. Mira el trabajo que me mandaste a hacer, lo estoy haciendo. Necesito de tu apoyo, de tu unción, que me lleves a los lugares donde tú quieres que yo esté, que me des el mensaje que tu pueblo necesita. Necesito cada día más de ti, Señor. Necesito cada día depender más de ti. Cada día necesito de tu presencia, de tu sabiduría, de tu gloria, de tu dirección. Cada día necesito de tu paternidad, de tu abrazo, de tu amor.
Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por aceptar de que yo sea tu hermano. Porque me escogiste. Porque fui acepto en ti. Gracias por llevar mi maldición, mi pecado, mi enfermedad en la cruz. Y por ocupar ese lugar que me tocaba a mí. Pero tú lo ocupaste por mí. Gracias porque resististe todas las humillaciones, los castigos, los padecimientos, el dolor, la tortura, los clavos, la corona, el guindar de una cruz por 6 horas, la burla y la humillación de los hombres. Porque pusiste el gozo detrás de la cruz. Y cuando miraste detrás de la cruz, me miraste a mí. Y me viste a mí. Gracias, Padre, por tu Hijo, por entregarlo por mí. Espíritu Santo, mi amado Consolador, gracias. Gracias porque no te has ido. David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero con todos los errores y horrores y los pecados que yo he cometido, tú no te has ido. Porque viniste para quedarte, para preservarme, para dirigirme, para instruirme, para no soltarme. Para hacer de mí tu templo y tu morada, para hacer de mí un vaso, una vasija donde vas a vaciar el conocimiento y las grandes inspiraciones de las revelaciones, de las iluminaciones que hay en tu palabra. Gracias. Quiero decirte, Espíritu Santo, que te necesito. Sin ti esto no funciona. Esto no es un negocio de humanos. El esfuerzo es bueno, esforzarse en lo que nos mandaste a hacer es bueno, pero si tú no estás, esto no funciona. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y las hay. Nino, tama ayer tu sola tata la mama ya tika hasta ya eso tu va para la saya tu para ni el más ya sea kini ba sai y dia ta wa ya ta ya na la ba tu ya ta ma ya si ya ta ya no mo ma ya na na ma sa ka tin din du ma ya ta ya da sa wa ba ya la dia isso ata am Cristo sola ta ya tutto ma monalta ta ma ya ta ya si ya ba ya o asano ta isto to ka sa ya sa ya tu di ta ya si Cristo sola ya ma va si ka ta ya tu lo ta mo lo ta ya si titolo ama mai nin tua ta la tito pasatan dolar ta isio pa bula talatina ma vasia kai Vienen tiempos mejores y de mayor gloria, dice el Señor. Pero necesito que se humillen aún más ante mi presencia. Necesito un morir en el alma. Que haya un mayor quebrantamiento en ustedes. Hay áreas en las que ustedes saben que tienen que abandonar y dejar. Cosas que tienen que depurar de ustedes. Hay muchas cosas que les he enseñado a través de mis escrituras, de mi palabra. Y que ustedes han sido confrontados y no han querido abandonar. Yo estoy
a la espera de ustedes. Que ustedes decidan en su corazón consagrarse de verdad para mí y apartarse. Para 3 cosas yo los he guardado y los he apartado. Para mí, para tu familia y para el reino. Para otra cosa no sirve. Fueron trasladados de un reino, de las tinieblas al reino de mi amado. Reinos que no son compatibles. Y que si fuiste trasladado de un reino al otro, ¿por qué persistir estar del reino que fuiste sacado? ¿Por qué claudican en 2 pensamientos? Si yo soy Dios y creéis que soy santo y creéis que tengo propósito con ustedes, decidan por mí. Decidan por mí. Es tiempo de tomar decisiones serias, concretas. Porque el tiempo de la venida de mi Hijo está cerca. Ustedes son colaboradores y son embajadores. Las cosas que yo voy a hacer en el mundo las voy a hacer es a través de ustedes. Solo son ustedes los que van a hacer la obra. Son como mi brazo extendido. Son como mi boca. Ustedes me representan a mí en la tierra. Los necesito. Los necesito. Los necesito. No son absolutos para mí, pero cuánto los necesito. Hija, Señor, gracias. Gracias por tu corrección, por tu reprensión, por tu exhortación, porque somos tus hijos. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Vamos a aplaudir la presencia de Dios en nosotros. Estamos tratando, esta es nuestra clase número 12. Hay una presencia muy hermosa del Espíritu. Gracias. Gracias. Estamos hablando acerca de lo que es conocer a nuestro enemigo. Y una de las cosas, hablando de lo que es las limitaciones de Satanás, es que nunca podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida. Eso de que Satanás te agarró fuera de base, no procede. Escuche, no procede ante aquellos que son guiados por el Espíritu.
aún los creyentes que viven en la iglesia en una vida carnal, sensual y almática, el Espíritu busca la forma de cómo hacerles entender el peligro en el que se encuentran. Tiene el Espíritu que volver al terreno de los sentidos y hacerte entender que ten cuidado con lo que viene, con lo que te espera en los pasos que estás dando, la forma en la que estás caminando. Pero eso de, Señor, de pronto el Señor, mira lo que me pasó, el diablo me agarró desapercibidamente, no procede, no cuadra en lo que llaman la dirección y el trabajo del Espíritu, de lo que el Espíritu vino a hacer a la iglesia, en la iglesia, no cuadra. Cualquier ataque que venga de Satanás en tu contra, Dios te lo va a revelar por el Espíritu. A través de un don espiritual, a través de sueños, que es un tipo de visión, a través de ángeles. Señores, el Señor me dijo, yo puse en ustedes mi espíritu para ser dirigidos a toda justicia y a toda verdad. Pero está en el nivel, porque los ángeles tienen un trabajo de servicio en la iglesia en dos facetas. Uno para los que están muertos espiritualmente, en el sentido de la dispensación de los patriarcas, reyes, sacerdotes y jueces. Habían apariciones de ángeles. En este tiempo tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. No se requiere de la intervención de los ángeles en desarrollo, porque tenemos al Espíritu que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Pero también a causa del nivel espiritual a lo que nosotros vamos a llegar, porque es el nivel espiritual que Dios quiere que lleguemos, que estemos. Va a ser tanta la dimensión espiritual en la que estamos, que aún teniendo el Espíritu, Dios puede usar ángeles para traernos un mensaje. El apóstol Pablo, en medio del océano, del mar, momentos difíciles que estaba pasando, cuando iba siendo dirigido como preso en una barca, en una embarcación, me llama la atención donde el apóstol Pablo con toda seguridad dice, no teman, porque ninguno de los que están en la embarcación va a perecer. Pudo uno preguntar, ¿por qué dices eso, Pablo? Porque el ángel del Señor a quien yo sirvo se me apareció. ¿El ángel de qué? Del Señor a quien yo sirvo se me apareció. Y se necesita estar en un nivel espiritual como para estar en un cuarto tú solo, con los cerrojos, con los candados, y de pronto se te aparezca un ángel dentro del cuarto. Conversar contigo, pero Dios lo puede hacer. El misterio de los ángeles no ha pasado todavía, ni pasará. Los ángeles están a disposición, dice la Biblia, en la disposición, en el querer y el deseo de Dios, en el propósito de Dios, para intervenir a favor nuestro. Yo nunca he negado eso. Lo que sí dije es que nosotros no tenemos autoridad para estar mandando los ángeles. Nosotros lo pedimos y Dios es el que lo envía. Pero los ángeles están a nuestra disposición.
sea el peligro que sea y como venga, porque Satanás hace planes, proyectos, señores, bien calculados, con la finalidad de irte llevando paso a paso hasta el momento donde puedes caer en la trampa mortal. Dios lo puede hacer a través de un don espiritual, cualquiera de los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, cualquiera de los visión en cualquiera de los tres tipos de visión, visión en éxtasis, visión abierta, visión espiritual, cualquiera de los tres tipos de visión que aparecen en la Biblia, a través de un sueño que es un tipo de visión, o ángeles, según Hechos 20:23. Vamos a dar algunos ejemplos para que tengamos fundamento. El caso de Eliseo y el rey de Siria. Oiga, estamos hablando de un hombre que está muerto espiritualmente. Preste atención a esto. Estamos hablando de un hombre que está muerto espiritualmente porque tiene una conexión con Dios como ninguno de nosotros lo tenemos en este tiempo, lamentándolo mucho. Yo en una predicación decía, y Dios intervino a mi vida, y no es que me hizo una corrección, sino que me dijo: lo que estás diciendo es una gran verdad. Y decía, señores, que el anhelo que tenían la gente del Antiguo Testamento para estar con Dios, David dijo, así como el siervo brama. David dijo: no quite de mí tu Santo Espíritu. Moisés dijo: te pido que me dejes ver tu rostro. Dios le dijo: no habrá hombre que vea mi rostro y viva. Pero ponte detrás de la peña y por la hendidura de ella yo voy a pasar y te mostraré mis espaldas. Moisés vio las espaldas de Dios. Jacob vio escaleras de ángeles que iban y venían. Jacob conversó con el ángel de Jehová, que es el verbo, que es una manifestación del verbo en el Antiguo Testamento. Y yo decía en la predicación que yo no deseo en ningún momento ser como Moisés. Porque Moisés está en una dispensación muy diferente a la nuestra. Moisés está muerto, yo tengo vida. Moisés no tenía justicia, yo tengo justicia. Y el Señor intervino a mi vida y me dijo: ¿sabes algo? Es una verdad lo que estás diciendo, no te puedes comprar a ellos. Porque las dispensaciones son diferentes, el estado es diferente. Moisés deseó ver mi rostro. Yo estoy dentro de ti, yo moro en ti. Aló, tú eres templo y morada de mi espíritu. Tú no estás viendo mi rostro, tú me tienes a mí dentro de ti. Moisés no tenía vida, tú tienes vida. Moisés no tenía justicia, tú tienes justicia. Moisés no está sentado a la diestra del Padre como tú estás sentado juntamente con mi hijo. Pero con toda una dispensación en la que ellos estaban, en la condición en la que estaban, con todo y que no tenían vida y no tenían justicia, tenían una mayor comunión e intimidad conmigo, aunque no tenían relación de hijos. ¿Cuántos deseara yo que ustedes fueran como uno de ellos? Que aunque no tenían vida, no tenían justicia, pero tenían una relación no tenían una relación en cuanto a ellos, pero tenían una intimidad y una vida de comunión, como usted ninguno la tiene. Señores, era tanta, oído esto, era tanta la gloria que Dios puso en Moisés, que el apóstol Pablo dice que Moisés tenía que cubrirse el rostro a causa de la gloria de Dios, porque el que veía el rostro de Moisés, la chequiná, la gloria de Dios lo escandilaba, que nadie podía ver el rostro de Moisés. ¿Usted me está oyendo lo que Pablo está escribiendo?
Entonces Pablo termina diciendo, pero mayor es la gloria que está en nosotros. Aló. ¡Ay! Mayor. Eso no lo hemos entendido todavía. Señores, Eliseo es el rey de Siria, en el cual Dios le reveló a Eliseo la emboscada que habían planeado en su cámara secreta. ¿Quién? En la recámara. ¿Quién? El rey de Siria planeó e hizo todo para hacer una emboscada a Israel, y Dios le revelaba al profeta. Y dice la Biblia que el rey de Siria preguntaba, pero ¿quién divulga lo que en nuestra recámara en secreto se dice? Y se levantó uno de los líderes que estaban al lado del rey, y dijo, no, nadie está divulgando en lo secreto de lo que tú dices. Es que Israel tiene un profeta que se llama Eliseo, el cual el Dios de ellos les revela todas las cosas. Aló. Todas las cosas. Otro de los casos es el de Herodes y la matanza de los niños, con la cual atentó en contra de la vida de Jesús, pero Dios, por revelación y sueño, advirtió a los reyes sabios que no regresasen ante Herodes, y a José también le reveló el atentado que venía en contra del niño, según Mateos 2, 12, 14, y por causa de esta advertencia que fue tomada en cuenta, Dios preservó la vida de Jesús. Óigame, que fue tomada en cuenta. Me llama mucho la atención el caso registrado en Hechos 21, del verso 4 al verso 12, que tiene que ver con una revelación, y oiga lo que viene, que vino a Pablo por el Espíritu Santo. Al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasase las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Le decían a Pablo, ¿por qué? Por el Espíritu, que no subieran a Jerusalén. El verso 11 del mismo capítulo, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirma en el verso 12, donde dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le advertimos por el Espíritu, Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero el verso 13 podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo, quien, no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu, dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, anda. ¿Alguien me critica? Tiene derecho, pero para mí, esto es algo mío personal. Respeto a los teólogos, a los exegetas, a los maestros, a los pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que puedan hacer críticas o no pueden estar de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero eso es algo mío. Pablo, para mí Dios no terminó de hacer lo que quiso hacer con Pablo. Porque por allá vemos un cántico triunfal de Pablo cuando lo van a matar. He acabado la carrera, he guardado la fe. Para mí no acabó la carrera, es algo mío personal. Porque después que Pablo cae en Jerusalén, no sale más, ahí muere. Ahí no salió más, ahí murió.
Pero nosotros le dijimos por el Espíritu que no fuera. El Espíritu le advierte, no vayas. No lo hagas. Y Pablo en la terquedad dijo, yo voy. Porque no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir. Eso fue lo que le pasó, murió. Bueno, anda. Porque a veces nosotros nos metemos en problemas por estar haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. Hay lugares donde usted no debe predicar, sitios donde usted no debe ir. A Juan el Bautista le cortan la cabeza porque se metió en un problema que no tenía que meterse. Lo de Juan el Bautista era anunciar el Mesías. Ya lo anunció, retírese del ministerio. Ya preparó el camino, deje todo. Él fue escogido para preparar el camino, para ungir al Mesías, para ordenarlo al ministerio, públicamente y enviarlo. ¿Ya lo hizo? Sí, retírese. No, él siguió predicando paralelamente al ministerio de Jesús, hasta el punto que habían competencias. Los discípulos de Juan bautizan y los tuyos no. Los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no. Por eso Jesús no lo va a ver a la cárcel. Jesús, el Jesús que dijo que fuésemos a las cárceles a ver a los presos, no quiso ir a ver a Juan. ¿Por qué? Porque ese es el problema de él. Él se metió en ese problema. Y el hombre entró en una confusión, porque cuando tú no haces, cuando a usted le pasan las cosas por desobediente, usted entra en confusión. Y entró en una confusión y le mandó a decir a sus discípulos, vayan, pregúntele si es él el Mesías, si es él el que tenía que esperar, pero perdóname, tú no viste el Espíritu de Dios descender sobre él y no escuchaste la voz de Dios cuando dijo, aquí mi hijo amado en cual tengo contentamiento. ¿No le escuchaste o no le escuchaste? Sí, le escuchaste, porque estás dudando, es que estoy tan confundido. ¿Están acá? Y cuando le fueron a preguntar, Señor, Juan te manda a decir que si tú eres el Mesías, y dile a ellos que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los cojos andan, que los muertos resucitan y que los pobres les he predicado el Evangelio. Vaya, dígale. No, que si vos puedes ir. No, yo no. Yo no lo mandé a meterse en eso. El problema de él. Porque Dios responde cuando tú haces las cosas. Cuando a ti te pasan las cosas porque Él te mandó a hacer, Dios responde. Cuando tú te metes en esos problemas, Dios no va a responder. Tu problema. Yo te mandé a predicar en contra de la mujer de Herodes. Te mandé a hablar en contra de él. Te mandé. No. Yo no lo hice. No lo hice yo porque lo tienes que hacer tú. Entonces hay gente que sus ministerios fueron cortados, que el propósito de Dios fue cortado en la vida de ellos, porque fueron imprudentes, porque hicieron cosas que Dios no les mandó a hacer, se metieron en sitios donde Dios no los mandó a meterse. Porque Dios nunca quiso que hicieran eso. Y por estar haciendo esas cosas se salieron de la gracia y entraron en el terreno del humanismo. Compitieron, mintieron, trampearon, estafaron, codearon, compitieron, malimpusieron. ¿Están acá? Pablo, no vayas. Pablo, es el Espíritu el que te está diciendo que no vayas. El verso 14, óigame que lo estamos llevando de verso en verso. El verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu. Y sí hubo una obstinación de parte de Pablo. El verso dice, y como no le pudimos persuadir por el Espíritu, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. No es lo que Dios quiere. Pero eso, hágase la voluntad del Señor, quiere decir que Dios tenga misericordia de ti, que te cubra en tu desobediencia, que haga algo.
pero eres advertido. ¿Cuántos hombres no perdieron la vida? Porque fueron advertidos. Y Dios usó, hermanos, Dios usó a todo el mundo para hablarles del estado de pecado en el que estaban y no hicieron caso y perdieron la vida. Perdieron el ministerio, perdieron el futuro de Dios en ellos, perdieron familia, perdieron todo. Yo conozco de un hombre que vivió toda una vida de promiscuidad. Promiscuos, ministrando, siendo promiscuo, ministrando. Tuvo todas las mujeres del mundo, todos los pecados que cometió. Y siempre Dios guardó sus espaldas. Ninguna de esas mujeres con que estuvo dijo algo, habló algo. Fueron mujeres que por lo menos en esa área guardaron la espalda del hombre, mujeres que se casaron, se realizaron sus hogares y dejaron la vagabundería con el hombre. Muchísimas estuvo. Y Dios trataba con él. Trataba en sueño. Trataba a través de ángeles. Escucha esto, por favor. Señores, usaba gente que ni del caso sabían, que ni lo conocían. Y le llegaban y le decían: yo a usted no lo conozco, sé que se llama fulano y sé que Dios lo usa grandemente, pero usted no lo conozco, pero sabe algo, detrás de la unción que usted está desatando en la predicación y como maestro, detrás de la unción que hay en usted hay un pecado oculto. Porque a Dios gracia que mientras el pueblo no se dé cuenta del pecado en el que tú estás sumergido, Dios te va a seguir usando. Cuando el pueblo se dé cuenta del pecado en el que estás sumergido, pues Dios te dejará de usar, no por causa de ineficacia de Dios, sino porque Dios sabe que el pueblo donde Él va a desarrollar la obra a través de ti no te va a creer por el estado en el que tú estás. Pero detrás de ti, detrás de esa unción hay un pecado. Dios me lo dice: arrepiéntase. Arrepiéntase. Y un día ese hombre buscó por YouTube a un predicador y salió el mensaje del mensaje, valga la redundancia, que le da Jesús a la iglesia de, creo que es de Tiatira, donde habla con el ángel de la iglesia y le dice: mira, tú que andas con esa mujer llamada Betsabé, que insta y influencia a mis siervos a fornicar, he aquí que la echaré a ella en cama y a los que fornican con ella. Si no te arrepientes, vendré y quitaré la vida, te cortaré de la tierra y te borraré del libro. Le advirtió. El hombre escuchó el mensaje, lo escuchó. Doce de la noche, eso me lo cuenta él a mí. 12 de la noche recibe una llamada, 9 de la noche recibe una llamada de su esposa. Aló, mi hijo, ¿cómo estás? Bien. Porque para vivir de apariencia, hermano, muchos en la iglesia, bien. Pero tú sabes que estás mal. Bien. Te pongo a tu hija para que hable contigo. Y le puso a su hija. Me dijo: Briceño, cuando yo escuché la voz de mi hija, me pateó, me golpeó, me dio Dios contra la pared. Me dijo: papi, soñé que te habías muerto. Y le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué te llevaste a mi padre cuando tú sabes que cuánto lo necesito? Y Dios me respondió: me cansé de esperarlo.
mis misericordias se agotaron para con él. No hubo otra forma de hablarle y decirle las cosas y hacerle entender. Y antes que el diablo me le haga daño, yo me lo voy a traer. Porque le estoy advirtiendo del peligro en la que se le avecina. Se lo estoy advirtiendo. No me hace caso. Está ciego. Está sordo. Tiene una venda puesta. El espíritu de fornicación se lo está llevando. La promiscuidad, la pornografía lo está arrastrando. Briseño, se me cayó el teléfono de mis manos. Y esa noche fue la noche que más oré, que más lloré y que más gemí. Y le dije a Dios esta palabra: Señor, no dejes a mis hijos sin padre. No quites de mí tu propósito. Termina la obra. Perdóname. Perdóname. Desde ese día, Briseño, hasta el día de hoy, fue un ultimátum de parte de Dios. Hasta el día de hoy, Briseño, yo nací de nuevo. Entendí que con el pecado no se juega. Entendí que con el diablo no se juega. Entendí que Dios no está jugando al reino, que esto es reino y que esto es algo serio. ¿Aló? ¿Qué serio? Hay mucho libertinaje en nuestras congregaciones, mucho libertinaje. Charles Wyndon le dijo a Dios un día: Señor, ¿por qué los tiempos de Zafiras y Ananías no vuelven? ¿Por qué la gente no cae muerta en los púlpitos que está ministrando en pecado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no limpias la era? ¿Por qué no limpias tu pueblo? Si vienes a buscar una iglesia sin mancha y sin contaminación, ¿por qué persiste la gente en adulterar, en fornicar, en mentir, en trampear, en hacer todo tipo de pecado y todavía ministran, viven de apariencia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no pones disciplina? ¿Por qué no matas? ¿Por qué no acabas? ¿Por qué los tiempos de Zafiras y Ananías no vuelven? Le dijo Dios: porque si los tiempos de Zafiras y Ananías volvieran, cada iglesia tendría que tener en el sótano una morgue, hermano, para los muertos que cayeran. El testimonio de ese hombre me habló a mí. El testimonio de ese hombre me ubicó a mí. Cuando él terminó de hablar, que dio la espalda, yo vi una santidad muy fuerte en él. Y Dios me habló: ¿escuchaste? Sí, Señor. ¿Oíste bien? Sí, Señor. Ubícate. Ubícate tú también. Ten cuidado con los pasos que estás dando. Yes, sir. Porque vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos, hermanos, de unción, de una unción tan sobrenatural como nunca antes Dios la ha desatado en el mundo. Vienen tiempos de gloria, pero solamente esos tiempos se van a dar con aquellos que entiendan que esto es reino, que no estamos jugando, que Dios no está jugando, hermano, que Dios necesita santidad, que nunca antes ese texto que está en la Biblia tome valor para nosotros: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Como no pudimos persuadirlo por el Espíritu, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Que Dios te cubra, que Dios tenga misericordia de ti. Este caso se repite en muchos de nosotros cuando Dios por el Espíritu nos advierte del peligro y nosotros en nuestra obstinación y terquedad no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos y somos agredidos por parte de Satanás, es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu.
y a la advertencia que Dios Padre nos da por medio de Él. Nunca, señores, óigame, nunca Satanás podrá operar en contra nuestra en forma desapercibida. Si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que viene de Dios por el Espíritu, jamás y nunca Satanás nos hará daño. No puede. No entiende. Otra de las limitaciones del Espíritu es que no entiende los asuntos del Espíritu. No entiende. No entiende las cosas espirituales que le pertenecen a Dios, según primera carta a los Corintios 12:8, 14:2. Pero conoce a perfección, óigame, conoce a perfección el mundo espiritual. Pablo dice que los que viven en la carne no pueden entender las cosas del Espíritu. Nunca un hombre que viva en la carne podrá sintonizar el Espíritu Santo. Si este principio se da con un hombre carnal, cuanto más con Satanás y los demonios. Ellos no pueden entender la palabra iluminada, la oración en el Espíritu, ni los planes de Dios en tu vida. Por eso la oración en lengua, cuando usted hace una oración dirigida por el Espíritu, porque usted es el que articula la lengua, por el sentido de la articulación la pone el Espíritu. Eso no es una lengua que usted se aprende. Usted no se ha dado cuenta que usted siempre ve al hermano Juan de los Palotes, por decir algo. No estoy diciendo que es el hermano Juan, cualquier Juan, no está hablando de eso. Está hablando de un Juan. Usted no se da cuenta que el hermano Juan de los Palotes y la hermana Petra, Cristina, desde que usted la conocen, hablan la misma lengua. ¿Usted no se da cuenta de eso? Ramba, ramba, ringi, ringa, ranga, runga. Ramba, ramba, ringi, ringi, ringo, runga. Ramba, ramba, ringi, ringi, ringo, runga. Nunca cambia la lengua. ¿Sabe por qué? Porque esas son lenguas aprendidas. Ahí no está el Espíritu. Porque la Biblia dice diversos géneros de lengua. El Espíritu Santo no tiene por qué repetir una lengua en nadie. Son diversos. Y es un idioma. Usted ve cómo, se ve que es un idioma. Que hay la unión de vocales y consonantes. Que hay sílabas. Que hay palabras. Que hay un idioma. Dialecto. Y usted ve claramente cómo ahí hay un idioma. Y cuando usted ora en el Espíritu, en lengua, el Espíritu Santo no entiende lo que usted está hablando. No entiende nada. Porque eso es una línea directa al teléfono rojo de Dios que está en el cielo. Solamente Dios escucha lo que usted está diciendo. Solamente Dios entiende lo que usted está hablando. Solamente Él lo entiende. Los demonios se dan contra las paredes. El diablo dice, ¿qué le está diciendo a Dios? ¿Qué voy a saber yo? Yo no entiendo esa lengua. ¡Aló! Por eso es que a veces cuando yo estoy muy cargado, yo me voy en lengua. Yo estoy hasta 2 horas hablando en lengua. Yo no sé qué le estoy diciendo a Dios, pero sí sé que el Espíritu Santo está ministrando a mi espíritu para que yo articule la administración del Espíritu en mí y esa oración llega a la presencia de Dios. Y es una oración que no falla. Es una oración que va directo a la presencia de Dios, una oración que se hace conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo intercederá por nosotros. Alabado sea Dios. Por eso nunca le divulgues a nadie las revelaciones que recibes de Dios en lo secreto, para que los planes de Dios con tu vida no sean estorbados e interceptados. Cállate la boca. No conoces a Satanás. Lo otro, que Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia. No tiene ningún tipo de autoridad sobre la iglesia. Y eso lo hemos desarrollado mucho. Hemos mencionado que Cristo en su muerte y resurrección le quitó al diablo el poder. Le quitó al diablo la autoridad, no el poder. Satanás sigue teniendo poder.
Aquí está al revés. ¿Veo? Arreglamos eso. ¿Ok? Fíjese. Sino la autoridad. Satanás sigue teniendo poder. Lo que no tiene es autoridad. El término autoridad viene del griego exousia, que indica una delegación de derechos. Esto implica que Satanás no tiene derechos sobre la iglesia. Jamás. En las escrituras, y oiga bien que voy a hacer una aclaración y una declaración para que quedemos claros en el asunto. En las escrituras hay casos donde Satanás pidió la vida de ciertos personajes para destruirlos y zarandearlos. Tal es el caso de Job 1:12. El caso de Pedro y los discípulos. Ponga allí los discípulos. ¿Ah? ¿Por qué digo Pedro y los discípulos? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo. La iglesia que los pidió a los 12. Dice Jesús, Satanás os ha pedido. No es que te ha pedido a ti, Pedro, os ha pedido. ¿A quién? A los 12 para zarandearlos como a trigo. Mas yo oré a mi Padre por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Que Jesús intercede por Pedro por razones que él sabe, pero los pidió a los 12. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que ellos estaban en otra dispensación diferente a la nuestra. Ellos estaban del otro lado de la cruz. ¿Aló? Es imposible que Satanás pida a uno de nosotros para zarandearlo en la posición en la que estamos. Toda la autoridad que Adán le entregó al diablo, Cristo se la quitó y nos la dio a nosotros. Amén. Mateo 28, 18 y 19. Nosotros tenemos y representamos la autoridad de Dios. O sea, el que el diablo nos zarandee depende de nosotros si le damos autoridad. Satanás lo que necesita es que nosotros le cedamos derecho para que se cumpla un principio en el mundo espiritual y de esta forma, legalmente y con propiedad y derecho, atentar en contra de nosotros. Por esta causa Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. El término lugar del griego es topo, de donde se deriva el término castellano topografía, que tiene que ver con el análisis, estudio de un terreno. El término topo que Pablo utilizó, llevado al castellano, es terreno. Esto indica que Pablo lo que quiso decir fue, ni deis terreno al diablo. Cuando el diablo va a la presencia de Dios, en un supuesto, y le dice, vengo a pedirte a Freddy para zarandearlo como a trigo, le dice Dios, no puedo. Le dice el diablo, ¿por qué? ¿Por qué pudiste con Job? ¿Por qué pudiste con Pedro? Le digo, primero porque ellos estaban en una dispensación caída. Mi hijo no había muerto en la cruz. Ellos no tenían la vida que tiene Freddy. Ellos no tenían la justicia que tiene Freddy. Ellos no tienen la autoridad que tiene Freddy. Ellos no tienen el espíritu que tiene Freddy. No lo tienen. Y ellos le dieron lugar, porque todo lo que vino a Job vino como producto de sus temores. Y todo lo que vino a Pedro vino como producto de sus temores o sus debilidades, según lo que dijo Jesús. Pero le he orado a Dios por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Yo no te puedo dar autoridad para que zarandees a Freddy. No. Si quieres, ves tú, intenta. Ve, intenta. Ten cuidado, no te zarandee a ti en el nombre de Jesús. Aló, ay, ay, ay. Aló. Las cosas al revés cambiaron. Eso de estar donde usted andar con temor, no. Usted, escuche bien, por favor. Usted
usted cumpla con los principios de Dios. Usted cumpla con los principios de Dios y vendrá el Dios de este siglo y nada tiene en usted. Nada. No lo puede tocar por nada. Por nada lo puede tocar. Pero cumpla con los principios. En cuanto a la advertencia de Pablo, dos cosas debemos aprender. Uno, nunca le des terreno a Satanás, porque te invade y te deja fuera, te despropia, hermano. Y segundo, no te metas en su terreno, porque pierdes el derecho de ejercer autoridad sobre él. Mantente al margen. Nuestra próxima clase vamos a hablar cómo Satanás está limitado en la tentación. Limitado. De una cosa estoy seguro, que si 1000 tentaciones vienen a ti a diario, tú puedes con las 1000 tentaciones. Porque Satanás está limitado para tentarte también. Nuestra próxima clase vamos a hablar todo lo relacionado a la tentación. Amén. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net. Y de tu gracia. Los que no son arrogantes y soberbios ante tu presencia. Los que son fuertes ante las circunstancias negativas, pero que son débiles y humildes y sencillos y dependientes ante un Dios fuerte como eres tú. Te doy gracias por librarme de una muerte prematura. Te doy gracias, Señor, por librarme de tantas cosas y peligros que han podido venir, Señor, en contra de mí, que yo ignoro, pero que tú tuviste una intervención y me libraste. Mira el trabajo que me mandaste a hacer, lo estoy haciendo. Necesito de tu apoyo, de tu unción, que me lleves a los lugares donde tú quieres que yo esté, que me des el mensaje que tu pueblo necesita. Necesito cada día más de ti, Señor. Pedro dijo, nosotros persistiremos en oración y en el misterio de la palabra. Tu palabra sostiene el universo. Por tu palabra hiciste los mundos, Señor, y todo lo que hay. Y el simple hecho de que me hayas escogido a mí y me hayas sacado de lo más bajo, de lo más vil, para confiarme en tu palabra, estoy agradecido. Tu palabra ha sostenido mi hogar, mi vida, mi salud, mis finanzas, el ministerio. En una ocasión dijiste a tus discípulos, después de darle la comisión, le dijiste, sin mí nada podéis hacer. Dijiste, bienaventurados los pobres en espíritu, que son aquellos que reconocen la necesidad que tienen de ti. En la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. Gloria
sea el nombre del Señor. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de recibir estas verdades, de recibir. Necesito cada día depender más de ti. Cada día necesito de tu presencia, de tu sabiduría, de tu gloria, de tu dirección. Cada día necesito de tu paternidad, de tu abrazo, de tu amor. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por aceptar de que yo sea tu hermano. Porque me escogiste. Porque fui acepto en ti. Gracias por llevar mi maldición, mi pecado, mi enfermedad en la cruz. Y por ocupar ese lugar que me tocaba a mí. Pero tú lo ocupaste por mí. Gracias porque resististe todas las humillaciones, los castigos, los padecimientos, estos principios que están endógenamente, Señor, en tu palabra. Y poderlo, Señor, transmitir a tu pueblo. Principios, Señor, que me han mantenido en vida, en salud, en solvencia financiera, Señor. Te doy gracias. Porque el orar es bueno, es hablar contigo. El ayunar, Señor, cuando se hace con motivos correctos es muy bueno. Y el vigilar, Señor, y pasar la noche buscando tu rostro, tu hermosura, tu presencia, es bueno. Pero nada de esto puede ocupar el lugar de la palabra.